ven y únete a mi religión. Vamos a celebrar la inyección letal. Ven y celebra con nosotros. Ven y únete a mi religión. Vamos a celebrar la soga del verdugo. ¿Te das cuenta de lo extraño que suena eso en tus oídos? Es un bicho muy raro. Pues así de extraño, de raro y de incomprensible sonaba para los oídos romanos y para los oídos judíos venerar y honrar la cruz. Pero a pesar de todo, eso fue exactamente lo que sucedió. Así que algo les pasó a los cristianos para que el símbolo de la cruz, de ser un emblema de vergüenza, humillación y muerte, se transformara en un símbolo de triunfo y victoria. Y lo único que le da sentido a esa profunda transformación es sin duda la resurrección. Creo que con esto tienes suficiente información para continuar. Sí, gracias. Solo tengo una pregunta más bien agnóstica al respecto. ¿Cómo sabes cuál? Como hay muchísimas religiones, esta es la pregunta clásica. ¿Cómo sabes cuál de todas es la verdadera? Hay demasiadas. De hecho, no puedes simplemente elegir una así. Bueno, de alguna manera ya hemos respondido a esa pregunta, ¿no es así? Si la resurrección es verdadera, entonces cualquier otra religión que no esté de acuerdo con la resurrección es por consiguiente completamente falsa. Es en realidad tan simple como eso. Si la resurrección realmente ocurrió, entonces Mahoma es un falso profeta. Y si la resurrección tuvo lugar, Buda es un falso maestro. Si la resurrección realmente ocurrió, la divinidad de Krishna es falsa. Si la resurrección realmente ocurrió, la filosofía de Karl Marx es errónea. Si la resurrección realmente ocurrió, la filosofía de Nietzsche es errónea. Si la resurrección realmente ocurrió, la ideología de Hitler es errónea. Todo gira en torno a la resurrección. Es como, por ejemplo, hay una persona que creció agnóstica, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo sabe cuál camino tomar? Por ejemplo, sí. Pero debes ver la ¿cómo sabe evidencia? que debería? Porque hay muchísimas religiones, ¿no? ¿Cómo hace para decir, oh, déjame verla? ¿Cómo se llama? Crucifixión de, Jesús. ¿Cómo elige? Porque hay muchas religiones y todas dicen, oye, revisa nuestras afirmaciones. Muchas de ellas. Entonces, ¿Cómo elige? permítanme presentarles un ejemplo. Los musulmanes hacen la afirmación de que cada Corán existente en el mundo es, sin excepción, idénticamente el mismo. Nosotros, los cristianos, hemos demostrado de manera concluyente que esa afirmación es completamente falsa. Los musulmanes han afirmado con gran convicción que el Corán jamás ha sido tocado o influenciado por la mano humana. Pero nosotros, los cristianos, hemos demostrado, más allá de toda duda, que esa afirmación es rotundamente falsa. El Corán afirma que si esto viniera de otro que no fuera Alá, no tendría errores ni contradicciones. Amén. Pero ya hemos probado que esa afirmación es totalmente falsa. Así que, en otras palabras, lo que haces es juzgar cada religión basándote en sus propias afirmaciones. Y también juzgas cada religión basándote en las afirmaciones que hacen las demás religiones. Y al final, simplemente la religión que demuestre ser la más fuerte es la que prevalece. La resurrección de Cristo ha resistido firmemente a lo largo de 2000 años de críticas, a lo largo de 2000 años de intentos por refutarla, a lo largo de 2000 años de personas que han intentado demostrar su falsedad y todos ellos han fracasado rotundamente. El Islam solo ha sido puesto a prueba por contraargumentos en los últimos 100 años, porque es únicamente en Occidente donde el Islam no posee la dominación política para suprimir el debate, como sí lo hace en la totalidad del mundo musulmán. Y ha sido únicamente en la era de Internet que el Islam ha estado expuesto al nivel de crítica que tiene actualmente, y el Islam está intelectualmente a la deriva. Todos los Dawa Gandhis de este parque huyen de los intelectuales cristianos de aquí porque hemos demostrado que el Islam está refutado. Los musulmanes solían afirmar que Jesús no fue crucificado. Eso ahora los musulmanes están diciendo, sí, él fue crucificado. Los musulmanes solían afirmar que todos los Coranes eran idénticos. Ahora dicen que existen Coranes con variantes, pero que todos enseñan lo mismo. Los musulmanes solían afirmar con gran convicción que todos y cada uno de sus hadices eran completamente fiables, absolutamente dignos de confianza. Pause. Sin embargo, ahora nos encontramos con que incluso están desechando y dejando de lado hadices sahih, que antes consideraban intocables. Pause. Los musulmanes también solían proclamar, damas y caballeros, que fue el emperador Constantino quien alteró y modificó la religión del cristianismo. Pause. Pero curiosamente, esa es una afirmación que ya no suelen hacer con la misma vehemencia. Antes decían que Mahoma se encontraba mencionado en el Evangelio de Juan, específicamente en los capítulos 14, 15 y 16, pero ahora ya no sostienen esa afirmación.
Los musulmanes solían sostener la idea, la noción de que el cristianismo en su esencia afirmaba que Jesús nunca se proclamó a sí mismo como Dios en las Escrituras, o que la Biblia en sus enseñanzas jamás presentó la doctrina de la Santísima Trinidad. Sin embargo, en la actualidad ya no plantean ese argumento. Una y otra vez, sí, una y otra vez, los cristianos estamos ganando el argumento intelectual aquí en este parque. Amén, sin ninguna duda. Por ejemplo, uno crece y no lo sabe, ¿verdad? No hay dudas. Existen millones de religiones a las que uno podría simplemente ir como musulmán. Si uno se pusiera a recorrer cada religión, refutándolas una por una, probablemente moriría antes de que pudiera refutarlas todas, obviamente. Hermano, estás haciendo un argumento desde la pragmática. No es mi problema el resolverlo. Estás diciendo que es impráctico buscar todas las religiones. Bueno, en ese sentido, yo estaría completamente de acuerdo contigo. No te dediques a buscar entre todas las religiones. Utiliza tu propio razonamiento. Piensa detenidamente en cómo se expresaría Dios. En primer lugar, lo que buscas es una religión que sea verdaderamente antigua, no una que sea moderna, como por ejemplo la religión Bahá'í, o la religión de los mormones, o la de los testigos de Jehová, o la religión Ahmadía. Porque si Dios va a hablar a lo largo de toda la historia. Número 2. Busca el hilo conductor común de la religión, que muestra un patrón común en la religión. Todas las religiones antiguas practican el sacrificio. ¿Por qué? Porque, como bien se puede observar en el libro del Génesis, específicamente con la historia de Caín y Abel, Dios acepta y de hecho desea el sacrificio como parte fundamental de la adoración, y numerosas religiones practican el sacrificio como un medio esencial para la expiación de los pecados. Ellos comprenden que el sacrificio está intrínsecamente ligado a la existencia del pecado en el mundo. ¿Por qué es así? Porque esta es una noción fundamental presente en las religiones de la antigüedad. Además, ustedes están buscando una fe que practique el monoteísmo. ¿Por qué razón? Porque si existieran muchos dioses con múltiples voluntades, habría conflictos entre ellos y el universo estaría sumido en el caos. Sí, así que mi argumento es, hermano, no necesitas investigar todas las religiones. De hecho, puedes acotar la búsqueda, y cuando la acotas, en realidad el Islam queda descalificado. Está descalificado porque es una religión nueva. Nadie conocía el Islam antes del siglo VII. Nadie practicaba el Islam antes del siglo VII. En otras palabras, es una religión recién nacida, comparada, damas y caballeros, con la fe judeocristiana. Siguiente pregunta. Fue en lo que me convertí. Me gustaría explicar con más calma mi historia personal, porque para mí, como hay tantas religiones, solo quiero saber cómo se desarrolló todo. Porque en sus inicios la religión del Islam fue impuesta a las personas. Puede que me equivoque en esto, pero los hindúes, ellos creen en muchísimos dioses. Todo tipo de dioses distintos son uno solo, un dios que lo es todo. Así que técnicamente el Islam no deberían pelear entre ellos, ya que todos son un solo dios también. Pero la realidad es que si lo piensas, la mayoría de las religiones a lo largo de toda la historia no han creído en un solo dios. La mayoría de las religiones en la historia son el equivalente al hinduismo. No pasa nada, él habla mucho hasta que vengo a debatir con él, y luego cuando vengo y debato con él, verás cómo huye. ¿Te gustaría debatir? ¿Te gustaría debatir? Oh, de repente asustado, de repente asustado, de repente asustado. Quiere abuchear, pero tiene miedo de debatir. Él quiere interrumpir con abucheos, pero le da miedo debatir. Vamos, quiero debatir contigo. Nosotros te queremos. Correcto, aquí. Es el sol. Exacto, de acuerdo. He demostrado mi argumento. Él simplemente no puede debatir. Muchísimas gracias. Otro musulmán huyendo del debate. Ahí lo tienen, la prueba. Así que... Este es un amigo mío que hizo esta pregunta. Así que permítanme abordar este punto. Hay un problema al adoptar el agnosticismo al extremo. Ustedes, si adoptan el agnosticismo como una posición filosófica, lo que hace es que en última instancia les impide comprometerse. Y los agnósticos, en última instancia, se rigen por una dicotomía de pensamiento. Tienen una contradicción en su forma de pensar, que es que afirman que no podemos saber a qué comprometernos, mientras que de forma innegable siempre se comprometen con ciertos valores y creencias.
Y cada agnóstico que posee algún tipo de marco moral se ha comprometido con ciertos valores y creencias, mientras nos dice que no podemos saber a qué valores y creencias debemos comprometernos. Y esto es una clara contradicción inherente al pensamiento agnóstico. Y muchas gracias. Y entonces la cuestión fundamental es esta: si un sistema es autocontradictorio, no puede ser considerado como cierto, ¿verdad? Está bien, estoy de acuerdo. Claro. Y cuando los agnósticos afirman no podemos llegar a conocer la verdad, pero a pesar de eso viven sus vidas guiados por valores y convicciones que les proporcionan una estructura moral, en realidad están manifestando una clara contradicción dentro de su propia cosmovisión. Y esto, por lo tanto, implica que el agnosticismo no puede ser considerado verdadero. ¿Podrías explicarme un poco más por qué el agnosticismo no es verdad? Porque no me estaba refiriendo al... Exactamente, porque cada agnóstico mantiene una posición. Todo agnóstico que he conocido alguna vez tiene un sentido de lo correcto y lo incorrecto. ¿Tú tienes un sentido de lo correcto y lo incorrecto? Yo creo que sí, pero... De acuerdo, si tienes un sentido de lo que está bien y lo que está mal, pero ¿está ese sentido de lo correcto y lo incorrecto ligado a ciertos valores y creencias? Pero, como eres un agnóstico, diría que eso no importa mucho. Es que, ¿sabes? Ellos simplemente dirían, yo no estaría... No has respondido a mi pregunta. ¿Estás de acuerdo en que tu compromiso con el bien y el mal implica que estás comprometido con ciertas creencias y valores, verdad? Así que eres agnóstico, bien. Cada agnóstico que he conocido hace lo mismo que tú acabas de hacer. Se comprometen con ciertas creencias y valores, pero acto seguido dicen, no sabemos qué es lo verdadero. Entonces, si en la práctica te estás comprometiendo con ciertas creencias y valores, mientras que con tus propias palabras dices, no sé a qué debería comprometerme, estás viviendo una clara contradicción, y ese es precisamente el problema fundamental del agnosticismo. Pero algunas personas quizás no estén de acuerdo en practicar ciertos valores, ¿no? Pero algunas personas podrían decir, no practico nada. Pero permítame hacerle una pregunta a usted como musulmán, ¿está bien? Porque le acabo de presentar una refutación del Islam, ¿no es así? Hay problemas dentro de la cosmovisión islámica. Así, por ejemplo, tienes un lugar de peregrinación en el Corán, el santuario más lejano, ¿no es cierto? Pero nunca se le identifica como la Meca. En ningún pasaje del Corán se establece de forma explícita que el lugar de peregrinación para el Hajj sea la ciudad de la Meca. Esa es una información que nos proporcionan fuentes que surgieron y fueron escritas 120 años después. Bien. Ahora, permítame hacerle la siguiente pregunta. Si yo le pidiera que depositara su fe en algo que fue redactado 200 años después del tiempo de Jesús, ¿se sentiría usted realmente inclinado a darle credibilidad? Es decir, tengo que buscar pruebas de ello. Eso es lo que estoy haciendo, parece. Por eso vine a ti a pedir pruebas del cristianismo. Y supongo que pruebas para técnicamente cualquier otra religión. Por eso se conecta con mi pregunta de cómo sé cuál es la verdadera, porque hay muchas para elegir. Y así, lo que les estoy diciendo es que les estoy dando razones. Les estoy dando razones por las cuales no tienen que pensar que necesitan examinar cada religión. También les estoy dando una razón y además les estoy proporcionando un marco mediante el cual pueden poner a prueba. Ustedes ponen a prueba las afirmaciones fundamentales de cada religión. Así, la afirmación fundamental del cristianismo es que Jesús resucitó de entre los muertos. Sí. Si esa afirmación se encuentra respaldada por pruebas contundentes y logra superar cualquier tipo de escrutinio riguroso, entonces tendrías una razón muy sólida para depositar tu fe en el cristianismo. La premisa fundamental del Islam sostiene que el Corán es un libro sagrado de origen completamente divino, que nunca ha sido modificado y que está totalmente exento de cualquier error o contradicción interna. Si logras encontrar pruebas de que el Corán ha sido alterado y si puedes demostrar que contiene errores y contradicciones, el Islam se derrumba por completo, ¿verdad? Así que ahí lo tienes. Sí. Esta es la metodología clara que los agnósticos pueden emplear para identificar y reconocer una religión verdaderamente auténtica. Bueno, iré una última vez. Es que el problema, porque también estaba hablando con un amigo sobre esto y él me dijo exactamente lo mismo. Como hay tantas religiones por ahí, no puedo ir revisando cada una para ver en qué creen. Algunas quizás... Ya me he referido a este asunto. Tú quizás no estabas prestando atención, pero yo ya lo he dicho, ya me he referido a este asunto. Solo necesitas examinar las religiones antiguas, porque si Dios fuera a hablarle al mundo, no le hablaría a los seres humanos más antiguos, claro. Bueno, yo diría que cualquier Dios que espere hasta este punto de la historia para empezar a hablarnos ya es un Dios sospechoso.
Otra forma de juzgar las religiones es fijarse en sus fundadores y preguntarse, ¿los fundadores obtuvieron algo al fundar su religión? Permítanme darles ejemplos. Joseph Smith es el fundador del mormonismo. L. Ron Hubbard es el fundador de la cienciología. Mahoma es el fundador de la religión del Islam. Joseph Smith, L. Ron Hubbard y Mahoma, todos ellos se beneficiaron financiera, política y sexualmente de la fundación de sus respectivas religiones, de su activismo religioso y de la propia fundación de sus religiones. Cualquier profeta que busca obtener algún tipo de beneficio personal o que se enriquece a sí mismo a partir de la fundación de su propia religión es inmediatamente alguien de quien sospechar. Pero Jesús no obtuvo ganancias financieras, no obtuvo ganancias de índole sexual y tampoco obtuvo ganancias políticas. Pablo, uno de los más grandes seguidores de Jesús, no obtuvo ningún beneficio político, no obtuvo ningún beneficio financiero y no obtuvo ningún beneficio sexual. Y esta es otra manera en la que puedes examinar y discernir qué es una verdadera religión. También se puede observar dónde se encuentra la historia de la religión, porque el hinduismo y las religiones griegas del paganismo ambas poseen grandes mitologías, pero ninguna de esas mitologías logra encontrar evidencia o pruebas concretas en la historia real. Sin embargo, el cristianismo sí que logra encontrar una sólida base de evidencia que se remonta al primer siglo, respaldando así una religión que de hecho se originó en ese mismo periodo. Por otro lado, el Islam se encuentra completamente desprovisto de cualquier tipo de evidencia histórica o documental del siglo VII que pueda sustentar la existencia de una religión que supuestamente surgió en esa centuria. Conviértete en musulmán. Por ejemplo, si uno va a la Meca, se encuentra con que tienen museos, pero esos museos están completamente vacíos del tipo de evidencia histórica que lógicamente se esperaría encontrar si la Meca hubiera sido realmente una gran ciudad con un pasado tan significativo. Simplemente no estoy de acuerdo con el hecho de que dijiste que solo podemos reconocer religiones antiguas. Porque, por ejemplo, si veo a un tipo volando y dice que es Dios y me muestra, no sé, me teletransporta a algún lugar, yo creería que es Dios. Él es, y no sé, me da muchas pruebas de quién es, ¿verdad? Y lo hace todo sobrenaturalmente. Yo creería que es Dios en ese mismo instante. No tiene que ser una religión antigua para ser verdad. Y Dios te proporciona en las Sagradas Escrituras. Dios te advierte que no debes creer en las personas solo por sus milagros, porque si hablan, si se expresan, si lo hacen en nombre de otro Dios, un Dios que no es conocido por Israel, que no es el nombre de Yahvé, si hablan en nombre de cualquier otro Dios que no sea Yahvé, incluso si realizan milagros, son profetas falsos. Y por lo tanto, el hecho de que algunas personas realicen milagros no implica necesariamente que estén predicando una religión que sea verdaderamente auténtica. Incluso el Corán mismo menciona que los magos del faraón fueron capaces de replicar algunos de los milagros que realizó Moisés. Así que el simple hecho de que alguien lleve a cabo algo que parezca mágico o milagroso no significa en absoluto que estén transmitiendo la verdad. Es imperativo que haya mucho más. Y Dios mismo nos advierte con gran seriedad que en los últimos tiempos aparecerán falsos profetas y que realizarán prodigios y señales tan asombrosas, tan convincentes, que de ser posible, incluso a los elegidos, a los escogidos, lograrían engañar. Y una de las principales defensas contra seguir a estos falsos profetas es considerar en nombre de quién se presentan, lo cual es otra de las razones fundamentales por las que sabemos que L. Ron Hubbard y también Mahoma fueron profetas falsos, porque ellos se presentan en nombre de deidades que no son verdaderas. Que Dios es falso, básicamente. Sin embargo, tenemos que, si un tipo se acercara y diera muchas evidencias, muchísimas, pero no solo milagros, ¿verdad? No hace que sus religiones sean falsas. Por ejemplo, si un tipo se te acerca y te da muchas evidencias, así que no puedo simplemente descartar todas, pero no todas las religiones. Si un tipo se me acerca, me muestra milagros y me presenta pruebas, muchísimas evidencias, tendría que tomar todo eso en consideración también. Bueno, por ejemplo, sí, claro. Sí, hermano, Chicos, es decir, ustedes son todos mis amigos, estás todos y hablando cada de... uno Sí, de ustedes. no, pero la cuestión es que me resulta extraño que siendo musulmán hayas adoptado la postura de tu amigo en vez de preguntarme a mí sobre la posición cristiana. Pero si un musulmán pregunta... Hermano, te he dado una metodología, a menos que te he dado una metodología para que un agnóstico encuentre la verdad, ¿verdad? Siquiera recuerdas cuál es la metodología.
Sí, estabas diciendo. ¿Cuál fue la metodología que te ofrecí? Entre cómo encontrar la religión correcta, solo para asegurarme de que la pregunta es la siguiente, ¿verdad? Entre el hecho de que tenemos Correcto. muchas ¿Cuál fue la religiones y cómo metodología? podemos encontrar la correcta. Por lo que entiendo, corrígeme si me equivoco, podemos mezclar criterios, ciertos criterios específicos, y comparar las religiones con esos mismos criterios. ¿Qué? ¿Cuál es la metodología? Ya te he proporcionado una metodología, porque la cuestión es que estás formulando estas preguntas, pero a menos que estés prestando la debida atención a la respuesta, lo estás haciendo, pero la cuestión es que ya te he dado una metodología y claramente no has logrado recordar la respuesta. Y creo que la verdadera razón por la que no has podido recordar la respuesta es porque lo único que haces es pensar en tu siguiente pregunta. Así que voy a explicar la metodología una vez más y luego voy a dar por terminada esta conversación porque no estás prestando atención y voy a dejar que tus amigos hagan algunas preguntas. No estoy, lo siento, amigo. El primer punto de la metodología es que estás buscando una religión antigua. El segundo punto de la metodología es que estás buscando una antigua estás buscando esos hilos de las religiones antiguas que tienen algo en común entre ellas. En tercer lugar, uno busca religiones que posean raíces auténticas y profundas en la historia, no meramente mitos o leyendas. En tercer lugar, también se buscan religiones que presenten pruebas y evidencias sólidas que respalden sus afirmaciones más fundamentales y se evalúa con detenimiento la solidez de cada una de esas afirmaciones esenciales. Y de esa manera, un individuo agnóstico puede llegar a discernir las religiones que son verdaderas de aquellas que son falsas. Y en cada una de esas pruebas, el Islam fracasa y el cristianismo se mantiene firme. Ahora bien, te he explicado estas metodologías ya en varias ocasiones y dado que no estuviste prestando atención, al menos en otras dos oportunidades, ahora voy a invitar a tus otros dos amigos para que hagan sus preguntas. Pero quiero darte un obsequio porque has sido un ser humano muy educado y muy participativo y eso siempre lo disfruto. Así que permíteme darte un obsequio. ¿Tienes un evangelio? Bien, me gustaría darte un evangelio entonces. Gracias. Perdón, sí, mi querida amiga. No, es que simplemente estoy... Aguarda un segundo. Cuando tengas más tiempo, realmente quiero discutir esto más porque creo que me ayudaría a entender. Espera un segundo. Que la gran pregunta aquí es la metodología. Quizás no lo estoy entendiendo bien, pero disculpa si no es así. Sin problema. Sí, claro, también les preguntaré a ustedes, no hay problema. No, la verdad es que no tengo mucho espacio por aquí, así que muchísimas gracias. Esto sí que me cabe perfectamente en el bolsillo. Muchas gracias. Gracias. Ahí lo tienes. Eso probablemente te quepa en el bolsillo, de acuerdo. No te preocupes por ello, sí. Realmente muy buenas preguntas. Bien, hermano.